Lectores de 0 a 100 años. Soy Mónica Salvador, nuevamente acá en Radio Inventada del Centro Cultural de España para seguir descubriendo los secretos y la maravilla de este camino que es aprender a leer y disfrutar de esta actividad. En este capítulo segundo entraremos en la etapa de la lectura, cuando los niños descubren la magia de las letras, aprenden a juntarlas y a darles sentido, y se dan cuenta que son la llave para entrar a otros universos de ideas que les permiten poder expresar lo que les sucede, lo que imaginan, lo que pueden inventar. Esta vez estamos con un invitado muy especial porque devino de crítico de cocina, aunque lo sigue siendo, a escritor para niños y adolescentes. Yo diría que es un precursor de la paridad en sus escritos, un visionario diría yo. Quien nos acompaña hoy es el periodista Esteban Cabezas, que en el próximo año cumple 20 años escribiendo para niños y niñas y leyendo y compartiendo con ellos los temas y aquellas cuestiones que les gusta leer. Buenas tardes, Esteban. Qué gusto que nos quieras acompañar y contar tu experiencia en esto de escribir para niños, dándole un giro importante a tu carrera, ya que si bien sigues siendo crítico gastronómico y fotógrafo, entiendo que estás de lleno en lo que es la literatura infanto-juvenil, escribiendo libros, dictando talleres de escritura para niños, haciendo lecturas presenciales en los colegios. Hola, ¿qué es eso del loro? Lo que pasa es que busqué el significado de escriturante porque la palabra no existe, entonces estaba asociado en un texto, más bien en psicología, como el loro no sabe hablar, el loro en realidad sueña que habla. Y por eso es escriturante, es muy raro. Qué bonito. Eso lo leí y me gustó Yo la le idea. he echado otra cosa que se llama mente de mono, ¿tú sabes lo que es eso, no? No. Es de los budistas, que es cuando uno está con una idea en la cabeza que le da vuelta, que te despertás a las 4 de la mañana y decís, tengo que dormirme, y el mono comienza a dar vuelta a la idea. El tema es que el mono siempre se aburre de eso. Entonces que hay que tener paciencia. Cuando uno se pone obsesivo con algo que te molestó o algo, etcétera, tú dejas que el mono se canse. Entonces lo deja ahí hacer sus cosas 3, 4 días y finalmente desaparecen esas cosas de la cabeza. Eso es la mente de mono. Qué buena idea, magnífica. Me gustó mucho, de hecho quiero que sea el título de un libro. Aparte de Ultra Solo, que me parece que es uno de los mejores títulos imaginables, que le falta a la novela. Mente de mono me gusta mucho también. Está buenísimo, buenísimo. Oye, Esteban, ¿cuándo descubriste que te gustaba leer y leías tú desde chico? Yo era absolutamente nerd, pero no total. Nunca aprendí a nadar ni a andar en bicicleta. O sea, aprendí a andar en bicicleta 3 días para enseñarle a mi hijo y después desaprendí. ¿Pero porque te daba miedo o porque te daba lata? Porque leía mucho. Entonces me leía los libros de la biblioteca en orden. Entonces... nerd. Sí, súper nerd. Nerd en una época que era bien solitario el nerdismo, porque ahora todos se juntan por redes, Pero en cambio uno iba solito ahí con su Señor de los Anillos cuando nadie cachaba lo que era el Señor de los Anillos. Y uno era bien solitario, y leía mucho, escribía teatro, teníamos un grupo de teatro con el Ramón Yao y con el Boris Cuercha, entonces también por ese lado me venía. ¿En el colegio? Poquito, ¿Ustedes sí. eran compañeros en el colegio? Sí, yo fui el que no estudié teatro del grupo, porque no me gustaba trabajar en equipo, a pesar de que era el director y el que escribía las cuestiones. Pero era el que mandaba. Sí, pero por eso derivaba la foto, que era más solitario. Ya. O sea, tú dirías que un lector en realidad también es un bicho solitario en general, ¿o no? O sea, leer es un acto en extremo solitario. Uh-huh. Por eso cuando se hacen cuentacuentos u otro tipo de promoción de lectura, yo creo que esencialmente es un acto de creación individual. O sea, el libro es un objeto hasta que alguien lo abre, efectivamente. O sea, es mega solitario y eso yo creo que no hay que olvidarlo nunca. Mira, interesante punto de vista. ¿Y cuando chico escribías también? Pura lecera. ¿Pero escribías? Pero después dejé de escribir, le agarré mono. De hecho, mis trabajos en la universidad me los hacía la Karen Poniachik. Yo le hacía los trabajos de foto y ella me escribía los trabajos. Y me dediqué a la foto y me puse a escribir periodismo después de que salió Elwin electo. Colgué la cámara de reportero gráfico y
empezaron los mega recitales, así que me metí a una revista de música para ir a todos los mega recitales y de ahí empecé a escribir. Fuiste fotógrafo en La Época, ¿no? En Sí, el diario La en el Época. diario La Época, sí. Ya, perfecto. Oye, ¿y en qué minuto descubriste que escribir para niños podía ser el derrotero de tu carrera profesional? A ver, ahí en libertades al momento de escribir para niños. Hay menos deber ser, hay menos capital cultural en juego como en otra literatura. Se dio la situación que yo era coordinador de suplementos del Mercurio y Bianchi, que era el editor, le daba lata a Timón. Entonces yo me preocupaba de Timón. Entonces empecé a leer mucho más para niños. Mis niños también eran más chicos. Empecé a leer libros para leerles a ellos. Y de repente apareció un concurso, escribí el libro, no lo gané porque era para niños más grandes, pero recomendaron la publicación del libro. Y apenas pasó eso, me puse a escribir el segundo. Maravilloso. Que el primero que se llama La descabellada aventura de Julito Cabello. Que en el fondo después fue una saga, prácticamente. Claro, ya tiene en 8. En 8 libros ya. Oye, ¿y a qué te refieres con que hay menos capital cultural? ¿A que están más limpiecitos los niños? ¿Tienen menos conocimiento? No, me refiero al ambiente de los escritores, de los y las escritores. Porque de hecho, como hay menos capital en pelea, por ejemplo, no ha habido un androcentrismo que sí existe en el resto de toda la literatura para adultos. Es mucho más parejo escritoras y escritores en la literatura infantil, porque el botín es menor. Entonces es un lugar, a mí me gusta mucho, yo me siento muy cómodo. Es además que a ti te caen bien los niños, además. O sea, como hasta quinto básico, de ahí ya son insoportables, pero... No tanto. Bueno, depende, pero ahí ya hay que empezar a hacer selección, y los chicos son más graciosos. Y a uno lo seleccionan también. Bueno, pero están fregados, o sea, si les dan el libro mío tienen que leerlo, si no les va mal, pero los niños son lectores súper exigentes. ¿En qué sentido? ¿Por qué exigente? Que si empieza a divagar o empieza a poner chistes de adulto o pones palabras difíciles, perdiste la atención. Y no me acuerdo si era Byron el que hablaba esto de la cesación de la credibilidad, ¿no? Que uno firma como un contrato cuando ve una película, una obra de teatro, lee, que en definitiva dice, ya, mi credibilidad queda en pausa y me inmolo por tu obra. Y claro, es lo mismo cuando tú estás leyendo un diario y sale una falta de ortografía, uno deja de leer. Sí, te duelen los dientes. Sí, entonces los niños ofrecen esta cesación y esta pausa de lo real, y tú tienes que ser digno de eso. Oye, ¿tus niños eran críticos de tus textos al principio? ¿Tuviste alguna suerte de editor en casa o no? El mayor, que tiene 30, leía los primeros. Y me hacía comentarios como, papá, ¿por qué mencionas Editorial Sopena? Vas a tener que pagar derechos. O sea, y es súper lector. Lo bueno es que no estudió nada de humanidades, estupendo. ¿Por qué ingeniero? Sí, pero ingeniero en recursos renovables y toca trompeta en orquestas de salsa. Pero vivimos juntos un tiempo y no sé si entretenido, porque yo encargaba los libros de Book Depository y de repente llegaba y me decía, papá, cagaste, porque iba en la mitad del libro. Entonces tenía que esperar a que él leyera los libros que yo compraba. Es súper mal negocio tener hijos lectores. Sí, o sea, los 3 tomos de los Juegos del Hambre cuestan lo mismo que un juego original, pues. Entonces, igual y los buenos lectores se los leen en 4 días, pues. Entonces, no sé, es como una bendición / maldición lo de los hijos lectores. Sí, puede ser. Oye, quiero rebobinar un cachito. Hablaste de cuando empezaste, te hiciste cargo de la revista Timón, porque la gente que nos está escuchando muy probablemente no sabe lo que es la revista Timón. Los suplementos, zona de contacto, muchos que han desaparecido, siglo XXI, Weekend, revista Ya. Entonces, a mí me tocaba supervisar algunos de esos suplementos, y uno era Timón. Entonces, a Timón, por ejemplo, llegó de dibujante Marco Torres. Y Marco Torres es quien después dibujó los Julito Cabello y María la Dura. Claro. Entonces, de alguna manera me empecé a meter en eso. Me leí Harry Potter antes de que saliera. Publicamos un adelanto de uno de los Harry Potter antes de que fuera el boom del tema. Y me empezó a entretener esto. Y empecé a darme cuenta que había muchos libros muy malos y que había libros súper interesantes también. ¿En la escena local, dices tú, de la escritura local? Tú sabes que finalmente, de verdad,
Hay algo que se llama el teorema de Sturgeon. Hay un tipo que se llama Theodore Sturgeon, que es un escritor de ciencia ficción antiguo, a mí me gusta mucho. Y que se llama no el teorema de Sturgeon, pero en definitiva dice que casi toda la ciencia ficción es basura, menos un poco porcentaje, pero en verdad casi toda la literatura es basura, menos un pequeño porcentaje. Wow. Y es verdad, o sea, uno, de verdad, hay demasiado bosque sacrificado por mucho libro malo, por ni hablar de los de ahora, o sea, los que sacan los influencers o los booktubers así, o los youtubers, que son libros fabricados, hechos a medida de ellos, ¿cachai? Entonces, yo no pierdo la fe. Entonces yo leo mucho y de repente me encuentro con libros maravillosos así. Maravillosos para mí es un libro coherente, bien escrito, con una trama ingeniosa. De repente pueden ser no temáticas que me gusten, pero... Tan bien escrito. O sea, a ver, Lani Arnaud, su libro sobre el aborto, obviamente que hay un porcentaje que a mí no me llega, claro, pero es de una brutalidad que uno queda ahí como... Tiene que leerlo de a pedazos a pesar de ser tan breve. Y es eso. Yo creo, al igual que con el tema de la crítica gastronómica, yo consumo de todo. Entonces, yo leo de todo. Leo ensayos, leo literatura infantil, juvenil, adulto, porque creo que hay que desarrollar el gusto para todo. Esas especializaciones a mí me dan un poco de susto, terminan siendo islas, ¿no? Oye, yo estuve investigando un poco sobre lo que has escrito y vi que has explorado en algún género, más de algún género. Uh-huh. ¿Te gusta más el cuento, la poesía, el libro álbum? ¿Cuál es el que te gusta más? Me gustan los libros breves porque me pagan lo mismo que si escribo largo. Entonces, me gustan breves, de verdad. ¿Y a los niños les gustan breves también, o no? Obvio, porque yo también siempre, creo. O sea, los niños siempre preguntan, ¿y cuántos dibujos tiene? ¿Y cuántas páginas son? Pero es lo primero que preguntan, ¿ya? Entonces, me gustan los libros en poesía, pero tienen la carga que cuesta venderlos en otro idioma. Ah, cierto. Que es una cuestión que me di cuenta años después, cuando me di cuenta que no se podían vender en otros países. Pero por otro lado, o sea, vi una vez una grabación de uno de estos libros, Malulito Maldadoso, de unos niños en Colombia cantando el libro en verso, ¿cachai? Entonces es como... Hoy un libro de independencia que leen uno que se llama Arveja en la oreja y es como escuchar al coro de los niños recitando la cuestión, y eso es compartimento estanco aparte, me encanta, ¿no? Entonces depende de... Al final van súper pegados el material con la obra, ¿no? Escribí más cosas en verso al comienzo. Ahora estoy escribiendo más prosa. Perfecto. Y breve, porque de verdad que no escribo como para más de quinto básico. O sea, me gustan historias cortas, directas, sin usar lenguajes complicados. Y nada, pues manteniendo en vilo todo el rato la acción. Quinto básico equivale como a 10, 11 años, ¿no es cierto? Sí, con 12 estás en séptimo, 3, claro, sí, como entre 9, 10, 11 años. Oye, y yo cuando averiguaba sobre lo que tú habías escrito, he visto que también escribiste un libro álbum. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata un libro álbum? ¿Qué diferencia tiene con un libro ilustrado? Ya, de entrada, el libro álbum tiene una cosa de factura que es importante, y es que hay coautoría, ¿ya? Por lo menos yo opero con porcentajes iguales con el dibujante. Muchas veces cada libro álbum mío ha funcionado de distinta manera. O sea, Alejandra Costa, que es con quien he hecho 3, yo le he dicho, oye, tengo esta idea, ¿te parece? No, Sosito, no me parece. Y esta otra, esta sí, ok. O si no, una vez vi un libro de una dibujante que se llama Fran Nerd, que es súper ultra activa en redes, etcétera, y la llamé de or. Parecía un stalker viejo roñoso, ¿cachai? Oh, me encantan tus dibujos, tomar un café. Ya. Además que tengo Hotmail, o sea, más sospechoso imposible. Más sospechoso imposible. Y nada, nos juntamos, le dije, oye, me gustan tus dibujos, tengo estos libros. Ah, ya. ¿Te tinca? Porque si te tinca, escribo 3 cuentos breves que creo que calzan con tu estilo. Ya. Escribí los 3 cuentos y ella escogió uno y hicimos El Niño Terrícola.
cada uno de los libros tiene una historia, una génesis distinta. Y el libro álbum, como el ideal es en el cual hay un juego entre el texto y el dibujo también complementa o va en paralelo, o que en definitiva el texto solo no vale tanto como el conjunto. Perfecto, ya. Se Ese necesitan es como mutuamente. el libro álbum ideal. Ya, ya. ¿Y existe el libro álbum para adultos? Está lleno. ¿Sí? Es un problema. Es un problema porque cuando sale un libro álbum para adultos lo meten en libro álbum en la librería. Entonces de repente tú vas a buscar un libro para niños y te encuentras con El Pato y la Muerte, que es un libro que es el libro álbum, pero es como para educación media, ¿cachai? Es de un pato que llega a la muerte y que la muerte empieza como a jugar con él. El pato haciendo, pero me venía a buscar a mí. Bueno, no te preocupes, ¿cachai? Al final el pato tira la pata y la muerte se lo lleva, ¿cachai? Y no es para niños, No. O si no, de repente te encuentras con un libro premiado que se llama, no sé, El Gran Viaje o algo así, que trata a un compadre que está súper agobiado, no sé qué, y toma ayahuasca, Toma ayahuasca y ve como a todos los espíritus del bosque. Esa es una glorificación de un consumo entonces, y fue premiado en Bolonia. Y ahí fue que me enteré que en Bolonia ven los libros y no los leen. Entonces, es un formato que resiste de todo. Te encontré con unos libros álbum que están hechos a espaldas de los niños, ¿cachai? Y además te encontré con libros álbum que no son para niños. Hola, ¿cómo te llamas? Brian Ospina Chavarro. ¿Y cuántos años tienes, Brian? 8. 8. ¿Sabes leer? Sí. ¿Y te gusta leer? Sí. ¿Y por qué te gusta leer? Me gusta porque puedo encontrar una opinión una palabra que no sepa o algo inesperado del cuento o de una lectura que aparezca. Acabamos de escuchar una grabación de una mini entrevista a un niño que formó parte de un plan lector para mejorar la lectura y achicar la brecha en el aprendizaje lectoescritor, sobre todo los niños a los cuales les tocó hacer primero y segundo básico, encerrados en sus casas por la pandemia. La fundación que dirigió esta iniciativa se llama Letra Libre. De acuerdo a los últimos estudios publicados, entre los 6 y los 7 años hay un 96% de niños que no conocen los nombres de las letras del alfabeto, que no saben cómo suenan, y que el vocabulario de estos niños en kinder ha disminuido en un 20% respecto del 2019-2018. ¿Y qué cosa o qué ejercicio hiciste para superar esa dificultad y aprender a leer bien? Lo que hice fue aprenderme bien esas letras y no confundirlas con otra letra. En pandemia, yo sé que tú estuviste escribiendo harto. ¿Qué escribiste en pandemia? Ordené algunos cuentos que tenía y escribí otros más, unos cuentos en cuarentena. Los fui publicando. Porque además, mis libros fueron escaneados por doquier, ¿ya? Cosa que es súper atendible. Los bibliotecarios entre que estaban asustados por el tema de la infección a través del libro y porque fueron presionados a hacer PDF con los libros. Entonces me dije, pucha, ya, no hay cambio de plan, ¿qué se puede hacer? Entonces comencé a publicar cuentos con ilustraciones de Fabián Rivas. Y también me dije, pucha, hay un libro que pudiera ayudarle a los profes a hablar del tema. Entonces escribí un Julito Cabello en cuarentena, ¿ya? Y lo puse con Creative Commons, o sea, está gratuito para quien no haga lucro de él, aunque ya lo he visto en las cunetas. Y en definitiva les regalé un material gracias al 10% del retiro y es efectivo. Y puse ese libro. Y aproveché de poner otro que también tenía y también gracias al 10%, que era un libro que no me iban a publicar nunca, que se llama Cómo el señor Caca salvará el planeta, que lo escribí como para que todos los niños les digan a su papá, no seas como el señor Caca. Ese es mi objetivo.
Porque el señor Caca hace todo lo que no hay que hacer. Dejar el agua corriendo, le apesta a los ciclistas, tiene todas las luces prendidas, riega cuando hace calor. Es bien desastroso, yo lo leí. Sí, entonces yo tengo la esperanza de que en algún país como Dinamarca me lo compren. Pero bueno, tú sabes que uno de los libros más leídos en Japón entre los niños es Las mates explicadas por el profesor Caca. A lo mejor Japón es el destino, ¿eh? Lo acaban de traducir al español recién. ¿Cómo se llama el libro? Es el profesor, que el libro es el título exacto, no me lo sé, pero es el profesor Caca te explica las mates. Perfecto. Entonces puse esos 2 libros en mi sitio para libre disposición. Perfecto. Y cuando tú partiste leyéndole a tus hijos, ¿qué les leías? ¿Les leíste desde bien chico o cuando ya sabías leer? No, desde chico. A ver, los papás tenemos, o sea, depende del papá o la mamá, ¿no? Pero el espacio de la lectura en la cuna yo encuentro que es súper interesante. Los niños son súper maníacos, obsesivos con la lectura. O sea, uno intenta cambiarle una línea a la cuestión y te retan. Entonces a mí me gustan, con el menor que ya tiene 21, por ejemplo, leíamos la serie de Paloma, ¿no? Es que Paloma conduzca el autobús, de Mo Willems, que es un libro que ha llegado poco acá en español. Y son estructuras reiterativas. Claro. Es una paloma que quiere conducir un autobús y le dicen que no, entonces empieza, ay, por favor, no. Y bueno, hay autores que dicen que la literatura infantil como que son ladrillos en la casa en la cual uno va a vivir siempre, ¿no? Entonces uno de alguna manera tiene la posibilidad de ofrecer esos ladrillos. Los niños escogen algunos ladrillos y otros no, ¿cachai? Pero sí, pues, o sea, a mí yo me dedicaba a buscar buenos libros o libros interesantes, no sé, pues libros de dinosaurio en inglés, pero en pop-up, ¿cachai? Y esperaba la cuestión Book Depository solo para decir, ay, mira, y abrir la cuestión y que saliera el dinosaurio. Ahí lo que uno tiene que estar atento como papá, que es lo mismo que deberían hacer los profes o los bibliotecarios, es que hay distintos tipos de lectores. Claro. Entonces, por ejemplo, hay un sobrino mío que se leía cuando chico el récord Guinness una vez al año y se lo leía completo y sabía perfectamente el nombre del señor con las uñas más largas del mundo, ¿cachai? Y es un tipo de lector. Claro. Y si le gusta el deporte, tú le podrías hacer una prueba de comprensión lectora de las noticias del diario de ayer y se sacaría un 7. Pero le carga la poesía o no pesca o encuentra que es absurdo leer ficción. Entonces es concreto. Son lectores súper distintos. O sea, en un curso habrá 1 o 2 que le guste la poesía y determinado tipo de poesía. Sí, es verdad. O sea, entonces yo creo que bueno, que es lo mismo con la comida, pues, la comida de los papás con los hijos. O sea, uno tiene que alternar. Una vez comerán McDonald's, una vez Burger King y el resto ahí intentar meterle las cosas que son más sanas, pues. Y uno va tanteando como padre o como madre, ¿no? En las lecturas de los hijos. Lo que sí es lo mismo que tener un profe de educación guatón, pues. O sea, si uno quiere que los niños lean, uno tiene que leer. Tú tenés que leer y te tienen que ver enganchado. Y esos papás que llegan a la reunión apoderadas, ay, ¿por qué mi hijo no lee? ¿Y vos? O sea, son gente que no lee un libro al año y quieren que los niños lo obliguen a leer en el colegio. Entonces, no. Además que la sola idea de que sean libros de lectura obligatoria, porque así dice, además así es el título cuando te mandan la lista, libros de lectura obligatoria, cuando en realidad, no sé, obligatoria puede ser este o puede ser este también. Mira, pésimo negocio para mí lo que te voy a decir, pero que tengan que leer entre 8 o 9 libros al año. O sea, ni los adultos leen 8 o 9 libros al año, ¿cachai? Un adulto que no lee, leerá, ¿qué? 3, 4 libros al año. Entonces, no sé, sé que tienen que leer menos y dirigir y trabajar masticar mejor, más esa lectura, claro. Pero es, o sea, terminan un libro y ya les están diciendo cuál es el siguiente, po. Sí, es verdad, sí. Va muy como a matacaballo en realidad.
Y según tú, según tu experiencia, ¿cuál es la edad ideal de chicos para engancharlos con la lectura y que no la suelten más? O al menos durante un buen tiempo no la suelten. O sea, a ver, cuando son chicos, la lectura va asociada a cosas afectivas, po. O sea, también es subir un cerro, o sea, y también podéis volver los deportistas, po. Si el tema es cuando desaparece el afecto y comienza la obligación, y ahí es cuando entra el colegio. Entonces, David Pennac habla de la tradición, ¿no? De la tradición de hoy hay que leer por gusto y de repente tenés que encerrarte en tu pieza para terminar el libro porque tenéis prueba mañana, cabrón, porque no te has leído el libro. Entonces hay unos discursos súper bipolares al respecto, po. Y entonces la tradición estaría ahí en el adulto, por ejemplo, en que no acompaña la lectura justamente de ese libro que es obligatorio, por ejemplo. O sea, a ver, si es que hay un acompañamiento desde la casa. Por ejemplo, al hijo menor de mi novia, yo hablo con él de todos los libros que le tocan. Entonces, le toca leer Cuentos de la Selva, o sea, no, cuentos de Horacio Quiroga, me los vuelvo a leer. Y le digo, parte por tal, que no es tan bueno porque este otro va a ser mejor. Y este otro, todos estos tres, envejecieron pésimo. Y yo hago la pega que debiera hacer. De seducirlo. Y de claro, acompañarlo. Sí, acompañarlo. Y es decirle, ¿sabéis qué? Hay unos cuentos que son magistrales. La gallina de Goya, vaya a terminar traumado toda tu vida con esa cuestión. Y el almohadón de pluma también. Pero estos otros tres no son tan buenos. Sí, ¿estáis de acuerdo? No, sí. Y a él le gustó mucho más otro. Uno que era como medio cíclico surrealista, sí. Y ahora está leyendo El Túnel, entonces le digo, ¿tú sabéis que este además escribió un libraco, el relatero que se trata, que es tal, ¿cachai? Y después se quedó ciego, y pese a que él odiaba a los ciegos. Entonces, de alguna manera, yo creo que la literatura acompañada termina siendo igual que el fenómeno en la cuna, que acompañada con cariño y que ahí sirva de algo ser adulto y tener más contexto también, pues. Claro. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que, y además a los niños los acompañan los profesores, pero los acompañan como hasta que las lecturas comienzan a hacerse largas. Y cuando comienzan a hacerse largas, los planes de lectura se inmovilizan y los niños todavía están leyendo Cruzada en Jeans, Asesinato en el Canadian Express, pues, Campos de Fresa, o sea, libros que fueron modernos, o libros en educación media que fueron significativos para los profesores, pero que para un niño, aunque se dan caso, mala onda de Fuguet puede no significarle nada a esta altura, ¿cachai? Lo mismo cuando los niños les dan papelucho, pues es por la emoción que sintió uno cuando lo leyó de chico, pero es otro mundo. Ya, pero ¿habrá algún título o algunos títulos que sean, podríamos decir que pudieran ser clásicos para introducir a los niños a la lectura? Porque claro, puede que estén pasados, comillas, de moda, pero de todas maneras resultar interesante respecto de su factura, igual, o de su contenido. Mira, o tú decís que no tiene que ir como con los tiempos. No, porque por ejemplo hay libros como Pipi Calzas Largas que lo leí ahora y igual de delirante. O La Bruja, o Matilda, o Charlie la Fábrica de Chocolate, sí, igual de bueno. El Guardián del Centeno es un libro que sigue, uno lo vuelve a leer y sigue igual de bien y actual o atemporal. Pero hay otros que envejecen mal, po. Uh-huh. Entonces, pero ahí volvemos, po. Es como la atención al cliente, ¿no? Cada niño tiene inquietudes distintas. Y los niños en este momento, si es que es porque lean, hay comunidades. Y son comunidades que se crean debajo del radar de los adultos, po. Entonces, todos los niños que están viendo ahora en anime, Chainsaw Man, entonces están leyendo ese manga. Y antes vieron El Ataque de los Titanes, y antes vieron Tokyo Ghoul, o ven Spy Family. Y los apoderados y los profes y los bibliotecarios, ¿tú crees que han leído o saben de qué trata eso? ¿Cómo llegan los niños entonces a esa literatura si directamente pues está, bueno, ahora tenéis acceso a todo a través de internet y de YouTube y claro, porque es antes, más fácil. ¿cuál era la traba? Un tomo de manga original te cuesta 10 lucas, o sea, y hay súper pocos ciclos que son cortos, o sea, Full Metal Alchemist son 28 tomos, pero imagínate, pues son 280 lucas, pues. Entonces, pero está lleno de sitios donde leer manga y los cabros ya lo hacen. Uh-huh.
Y los adultos no nos ponemos al día en eso, po. Y eso es significativo para muchos de ellos, por ejemplo. Y hay una pequeña traición, entonces, de la que tú hablabas, que es que no acompañamos en ese proceso ahí cuando ya empieza a ser la literatura más densa o más larga. O sea, yo creo que los bibliotecarios debieran estar súper al tanto de todas estas cuestiones, po. El problema ahí también es que te encontrás con las administraciones de los colegios, con peleas entre el área de biblioteca con el área de lenguaje, con que no hay presupuesto para comprar, con que etcétera. Entonces, también es una maquinaria que cuesta mucho mover. Entonces, cuando se habla de promoción de la lectura, o sea, la promoción de la lectura no es comprar bibliotecas nuevas, es que haya bibliotecarios que puedan darle vida a esas bibliotecas. Yo creo que el plan que hubo alguna vez que se llamaba Quijotes de la lectura, que apuntaba a educar a promotores de lectura, a gente que pudiera leer, que tuviera tiempo para leer y que hablara de eso. Ese es el tema. Mayores presupuestos para compras de bibliotecas, pero con bibliotecarios que efectivamente que sean bibliotecarios, ¿cachai? Y que les guste el tema. Claro. Entonces es una cosa gigante y difícil de mover. Entonces, en lo personal, yo creo que todo esto puede cambiar en la casa. ¿Y qué te gusta más leer? ¿Poesía o cuento? Cuento. Porque la poesía no me llama tanto la atención. Ah, muy bien. ¿Y qué te gusta más? ¿Las adivinanzas o los trabalenguas? Las adivinanzas. ¿A qué te refieres tú con el adultocentrismo cuando hablamos de estimular la lectura a los niños? En literatura infantil de primera infancia y primeros lectores hay mucho libro que es de gusto de adultos o de cómo ven los adultos sus niñas. Como las películas Disney, po. O sea, Bambi, no sé qué. O sea, hay una crítico de literatura infantil que dice, sí, esos libros en que todos mean vainilla. Son como situaciones súper así como, y en diminutivo, o qué es lo que debieran aprender. También van por otro lado. O sea, libros súper siniestros en que te queda súper en claro que la migración es horrorosa y que a los niños puede no interesarle el tema. Uh-huh. Pero en definitiva son libros sobre. Libros sobre cómo manejar tus emociones, libros para entender tal cosa. Y de repente los libros no son para eso. O sea, uno no está viendo documentales todo el tiempo. Uno ve argumentales también. Y los argumentales no son sobre algo. Entonces, ha habido mucho adultocentrismo que tiene que ver con ¿qué es? A ver, mira, es como hablar de nutrición y no hablar de comida. El adultocentrismo lo que hace es hablar de nutrición literaria. Y son términos más generales. Cuando hablas de comida, hablas de comida más específica. Y a veces no hay tanta explicación al respecto. Pero te encontraré con cosas que son ricas o no. Claro. Oye, ¿qué herramientas o recursos de la modernidad te parecen interesantes a la hora de estimular la lectura? Estoy pensando en, no sé, por usar las redes. ¿Tú conoces esta iniciativa Leo Lover de Marcelo Simonetti? Sí. ¿Te tinca a ti qué te parecen esas iniciativas o qué te parece el recurrir a los youtubers? ¿Tienes alguna distancia con ellos? Me da la impresión. O sea, no tengo distancia cuando hablan de mis libros. No, me dijiste youtuber. Los booktubers, sí. A ver, yo soy un viejo porquería, ¿cachai? Entonces también desconfío de las comunicaciones. Por ejemplo, ¿sabes qué pasa? Hay muchos opinantes en las redes que son cooptados finalmente. Perfecto. Entonces aparece un booktuber y exitoso y de repente te vas dando cuenta que toda su pauta es una misma editorial. Entonces o sea, es como cuando todos los críticos de restaurantes aparecen con el mismo restaurante en el mismo mes. Una inauguración, ¿cachai? Entonces desconfío un poco de eso. Pero entre medio hay booktubers que siguen su senda. El tema es que es caro, po. Claro. O sea, es caro ser independiente, comprar los libros. Y yo creo que las comunidades son más inorgánicas. O sea,
Wattpad es una comunidad más inorgánica y hay libros que no me gustan de Wattpad, pero hay autores que escriben libros que sí me gustan, como Lili del Pilar de las Nacionales, que tiene una red de seguidores gigante. ¿Y qué es eso de Wattpad? ¿Es una Wattpad comunidad? es una plataforma en que tú vas publicando los libros por capítulo y hay como, en algunos casos, una ilusión y en algunos casos de verdad es cooperativo. O sea, la gente va opinando, es un libro en desarrollo. Entonces, cuando termina saliendo el libro, el autor usualmente dice, y hay tales capítulos que fueron hechos absolutamente, o hay como un extra que te hace comprar el libro en físico. Oye, y el hecho de que pasemos tanto tiempo frente a las pantallas, el ordenador, el celular, ¿qué crees tú? ¿Que colabora o no colabora que leamos? En el caso de los niños. Yo creo que el papel va a seguir inamovible como hasta primero o segundo básico. Okay. ¿Por qué? Porque la tendencia es hacer que los niños no estén tan expuestos a pantalla en las primeras infancias. Entonces ahí el papel va a seguir. Pero después ya no hay caso. Yo creo que los libros ya a partir de tercero básico van a ser pura pantalla. El tema es que hay estudios, pues hay estudios de la menor pregnancia y la lectura en diagonal cuando tú lees en pantalla, a diferencia de leer en el papel. O sea, cuando uno lee en pantalla se te queda mucho menos. Sí, o sea, yo leo ficción en pantalla, me pasaba Kindle en el encierro y cuando es ensayo o libro de teoría lo leo en papel. Allá en Suecia había un niño pequeño que se llamaba Pablito. Oye, ya estamos casi en el tiempo. Quería solamente que me contaras cómo fue que conociste a Salvador Guerra. Llegó gente de un centro cultural que se llama, si mal no me equivoco, La Barraca. Y él había estado involucrado en un concurso y me dijeron, oye, este niño escribió este libro, ¿lo quieres leer? Y yo dije, ya, al tiro. Y él quería publicar, pues. Entonces yo explicándole, eres menor de edad, no podés firmar contrato, ya, una editorial no te va a publicar esto, está bueno, pero le falta un poco, pero está bueno, ¿cachai? Y está re bueno. Entonces le dije, ya, te lo edito y te regalo la edición del libro y la portada, y Marco Torres le hizo la portada y lo levanté en mi sitio para que la gente lo pudiera bajar. Sí. Entonces nada, Paul tuvo la experiencia de hacer un libro, tener un libro terminado, que lo editaran, que viera que en definitiva el texto que entregaba no era el definitivo, sino que iba a entrar un adulto intruso, ¿cachai? A cambiarle algunas cosas, a proponerle otra. Y así fue, pues. Así que nada, ahora hay que esperar a ver si la bomba de tiempo explota o no, si es que escribe otro libro o no, ahí verá él. Oye, terminando ya, me gustaría que nos recomendaras algunos títulos para leer a los niños en esta etapa en que son tus favoritos, hasta quinto, sexto básico. Ay, pero es que es todo aparte tan relativo. Pero un par de títulos que te hayan llamado la atención ahora. Mira, yo te diría lo siguiente. Roald Dahl es un autor que debe tener 2 o 3 libros fome. Agutrot y El vicario que hablaba al revés y Los Gremlins. Porque él escribió el libro en el cual eventualmente se basaron Los Gremlins. Entonces tú puedes leer desde cuentos en verso para niños perversos, puedes leer El Super Zorro, ver la película, que es rara, piteada pero buena. Después Matilda, que está increíble, Las Brujas, que es espectacular, que le cambiaron el final en las 2 versiones cinematográficas, por eso Roald Dahl odiaba el cine. De hecho, cuando estrenó la película en cine salió afuera a gritar que no la vieran, y por eso no dio la autorización para que hicieran la película de la continuación de Charlie y la fábrica de chocolate. Charlie y la fábrica de chocolate, y después tenía hasta cuentos para adultos de Roald Dahl, o sea, en los que se basó Alfred Hitchcock para hacer algunas de sus historias para la televisión. Entonces Roald Dahl es un autor que sigue igual de bueno y que tiene libros para que te acompañen todas las edades, sin pérdida. Mira, lo vamos a buscar. Bueno, por mi parte yo voy a recomendar a los papás, profesores, bibliotecarios, mediadores de la lectura en general, que visiten la página web de Esteban Cabezas, www.estebancabezas.cl. Van a conocer su biografía, una gran cantidad de textos que ha escrito para niños de variados estilos, además de encontrar de regalo 2 libros de su autoría,
que pueden descargar algaratín, una expresión muy culinaria de que en la cocina significa, tú me corriges, poner al horno y dorar, pero parece que tiene que ver con el queso. Gratin, sí. ¿Con el queso? Sí. Uno se llama El Señor Caca Salvará al Mundo y Julito Cabello Apestado de la Peste Apestosa. Sí. Además del libro Los Pantalones Mágicos de Chico de Salvador Guerra. Ahora, si quieren visitar un poco la prehistoria de la pandemia, de esos meses de encierro, recolectar algunos de los cuentos que durante la cuarentena escribió en Facebook, en su perfil de Facebook Esteban Cabeza, también los pueden encontrar ahí. Yo los seguí a diario, les recomendé algunos y debo admitir que leyendo algunos de sus libros y algunos de sus cuentos estimularon mi memoria infantil de comidas, de lugares, de cosas que hacía, y además me dieron hasta antojos de algunas cosas como papas fritas y salchicha. Oye, la última duda que tengo, Julito Cabello y María la Dura, ¿crecen a lo largo de su saga? ¿Crecerán o seguirán siempre siendo los niños que son? No, de hecho, Manolito Gafotas, por ejemplo, que es del Viralindo, ya que estamos en el Cultural Español, hicieron un Manolito crecido y es raro. Ya. Sí, no, que se quede. Y Mampato nunca creció, Papelucho nunca creció, Adrien Moule en Inglaterra nunca creció, Le Petit Nicolas en Francia nunca creció. Así que no, yo creo que se va a quedar pegado en esa edad indeterminada en la que está. Tiene su encanto. Y María también. Sí. Tiene su encanto. Oye, yo te agradezco un montón que hayas venido, Esteban, que hayas querido conversar con nosotros, compartir tu vasta experiencia escribiendo para niños y estando con los niños y además haciendo lecturas con los niños en los colegios, porque y he visto muchas fotos tuyas y lo pasan chancho, lo pasan súper bien. Sí, es bien complicado porque uno les da la mano, pues los cabros porquería te empiezan a preguntar, ay, ¿cuándo se le cayó el pelo? ¿Usa champú? Y yo, pero es que tú haces mucha alusión al tema del pelo y pero el pelo. Que si no me río la cuestión, pues vas a... No, a los cabros chicos les gusta, sí. Como hacer la pregunta tonta. Y yo le respondo peor. Pues. Claro. Entonces, igual siempre me preguntan, ¿es usted millonario? Una vez me preguntaron, ¿está usted vivo? ¿Y por qué 2 veces. Porque todos los autores que leen están muertos, pues. Entonces... ¡Qué excelente! ¿Y nunca les has dicho sí, vengo a Ultratumba? Sí, le he dicho. Está leído a puros autores que están muertos, no sé qué. Soy un zombie. Por eso huelo mal. Bueno, vamos cerrando. Hemos llegado hasta aquí en nuestro segundo capítulo de este programa que busca entender los procesos necesarios para que disfrutemos y además tengamos el placer de la lectura. Agradecemos una vez más al Centro Cultural de España por acoger estas interrogantes y divagaciones varias y a Radio Inventada por disponer de un espacio para difundir ideas y saberes. Hasta el próximo capítulo, la lectura Refugio en la Adolescencia. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Todos los derechos reservados.